Retomar esa cuestión que yo creo que tiene mucho de personal y también de esa experiencia con Nicaragua en la que participó, ¿no? Eso del etnomarxismo, esa confluencia que finalmente denominó así. Para nosotros, estudiantes de antropología de los años 60, era muy importante saber primero cuál era nuestro papel en la antropología. Y en una época en que los antropólogos servían de asesores en la guerra de Vietnam y de que había planes de espionaje que se descubrieron como el Camelot, en donde participaban antropólogos, etc. Entonces para nosotros era muy importante saber dónde estábamos como marxistas y como antropólogos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer pues un estudio de estas vetas que considerábamos con una carga muy eurocentrista de interpretaciones sesgadas del propio Marx. Es decir, y distinguimos un Marx de los años 40, etcétera, donde había puesto una gran confianza en la capacidad dinámica y desarrolladora del capitalismo, y que por lo tanto el capitalismo iba a cambiar las condiciones de los países que tocaba, y del Marx de la escritura del Capital, en donde hace una férrea y despiadada crítica a lo que fue la conquista de la India, en donde, es decir, son como dos etapas del propio Marx, y nos parece que habría que rescatar más bien al Marx ya maduro, que lleva esa crítica despiadada al coloniaje y que habla ya de lo que produce el capitalismo en los lugares que toca, o sea, este desarrollo desigual y combinado de los países, en donde el capital lo que crea es una gran pobreza, y una gran polarización entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores. Entonces, a partir, digamos, de la crítica a esas ideas con una carga muy eurocéntrica, que luego se van expresando, pasados los años y después y sin tomar en cuenta las recomendaciones de Lenin en todo lo que fue la conformación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que va haciendo que los marxistas abandonemos la idea de la cuestión nacional y de que abandonemos la importancia que tiene las ideas de patria y de nación, ¿no? Y que tan las abandonamos que dejamos que los grupos de la derecha, particularmente la ultraderecha nacionalista, se apoderen incluso de los símbolos de esa patria conformada, no solo por los oligarcas, sino también por el pueblo pobre y explotado. Y entonces tratamos de estudiar lo que nosotros llamamos la nación-pueblo, que es una nación en donde la hegemonía pasa de la burguesía al proletariado, y en donde se impone pues una idea de nación, de patriotismo revolucionario, en donde se reconoce la contradicción de clase y en donde se asume esa contradicción de clase, y por lo tanto enarbolamos el imaginario de una lucha patriótica contra invasiones extranjeras, contra el coloniaje, contra el imperialismo, a partir de todas estas ideas. Y hacemos hincapié en lo mismo que estudié yo en la guerra del 47. Y decimos, bueno, finalmente, en el caso europeo, quienes defendieron a la Francia o a la Italia contra los fascistas, ¿verdad? Y contra la invasión alemana. Las burguesías francesas con Petain entregan la patria a los alemanes, y así van entregando en todos los lugares de Europa.
Es decir, los alemanes no solamente fue a través de sus innovadoras técnicas militares que pudieron ganar prácticamente todo el territorio europeo, sino fue la traición nacional de sus burguesías. ¿Y quién es finalmente quien lo defiende? Pues los trabajadores, los comunistas, los oficiales del ejército que sin ser comunistas o socialistas defendían. Y aquí yo retomo una idea del propio Marx que habla de gobiernos de traición nacional. Y así lo dice con todas sus letras, gobiernos de traición nacional. Cuando él estudia la Comuna de París, recordemos que quien gobernaba Francia en esa época, y a la llegada de las tropas prusianas a París, que viene la revolución de la Comuna, entonces este gobierno se pacta con los prusianos para poder reprimir la Comuna. Entonces a este gobierno le llama Marx gobiernos de traición nacional. Yo he retomado ese término para hablar de los actuales gobiernos neoliberales como gobiernos de traición nacional, porque ocurre exactamente lo mismo, solo que la ocupación ya no se hace con tropas, pero evidentemente que hay una especie de repetición o reiteración histórica que las matrias, las patrias, los territorios, siempre son defendidos por el pueblo pobre hasta la fecha. Es decir, ¿quién hace las luchas contra las transnacionales? ¿Quién hace las luchas contra la Coca-Cola o contra las mineras? El pueblo pobre y explotado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que yo manifiesto la necesidad de que los marxistas le pongamos un gran énfasis a la historia de nuestros países, de cómo se van formando contradictoriamente estas naciones, porque el fenómeno de la nación tiene que ser estudiado por los antropólogos a fondo, de cómo se van imponiendo estas formas lingüísticas, toda esta administración a través de las burocracias, por ejemplo, el código napoleónico, las pesas y medidas que van subsumiendo, ¿no?, la manera como se pesaba, cómo se medía, cómo se administraba el Estado, la leva, y Francia es la mejor expresión de este proceso nacionalitario, en donde la Revolución Francesa es una de los procesos históricos que explica cómo se va formando la nación francesa. El francés no era el idioma de todo el territorio conocido hoy como Francia. Incluso fue a través de los comités de salud pública de la Revolución que se va imponiendo el idioma. Es curiosamente, ¿no?, sobre los idiomas como en Bretaña, en Occitania, en Córcega, en todo lo que hoy se conoce como el territorio francés. Entonces, ocurre lo mismo en todos nuestros países, o sea, se va imponiendo una lengua, una burocracia gubernamental, ¿no?, que se establece como la que toman los gobiernos, una educación, una historia, en donde los héroes, por ejemplo, en la historia de México, ustedes saben que, por ejemplo, aquí se venera mucho a los niños héroes, que son unos cadetes que resisten contra las tropas invasoras el 13 de septiembre. 13 de septiembre. El 14 y el 15 tiene lugar la insurrección popular contra los invasores, en donde mueren no 7 o 9 que son los niños héroes, sino donde mueren centenares de personas asesinados por los invasores. Hasta la fecha nadie recuerda esta insurrección, nadie. Como diputado yo fui a poner ahí un decreto con letras que decía a los defensores de la patria, pero nadie lo recordaba. O sea, hasta la fecha hoy pocos libros de historia, bueno, el mío que está ahí, que aunque se han hecho muchas ediciones, no son libros oficiales, obviamente, nadie recuerda a los defensores de la patria que lucharon contra los invasores extranjeros un día después de que los niños héroes se inmolaron. Entonces las historias están llenas de este nacionalismo burgués. Pero ¿por qué no rescatamos a esos héroes contra los héroes que ellos reivindican? Es decir,
¿Por qué nosotros dejamos que la derecha se apropie de lo que es una historia patria contada desde los explotadores y los oprimidos, desde el pueblo pobre, ¿no? Entonces ahí yo reivindico lo que decía Martín, ¿no? El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra que pisan nuestras plantas, es el rencor implacable a quien la explota, ¿no? Es el odio a quien la ocupa. No estoy repitiendo exactamente el poema, pero es la idea. Y el propio Lenin tiene un pequeño artículo que nadie recuerda, que se llama El orgullo nacional de los grandes rusos, en donde él dice, sí, nosotros como revolucionarios queremos a nuestra tierra, ¿no? No en balde, la gran guerra patria, ¿no? Se reivindica, no en balde lo que ahora ocurrió en la URSS, en donde Putin tuvo que volver a poner el himno, ¿verdad? En donde volvió a reivindicar, ¿no?, la bandera roja, y en donde requirió devolver a lo que fue la historia de la guerra contada desde ese ejército rojo que fue el que liberó a Europa de la carga del fascismo. ¿Y a eso lo conceptualizamos como etnomarxismo? Bueno, me perdí, porque me perdí en la respuesta, pero en realidad el etnomarxismo trata de ser una corriente que, por un lado, digamos, le pone un peso a la etnicidad y trata de colorear la matriz clasista, evitando un reduccionismo tanto economicista como culturalista en el análisis de la realidad social. Y de esta manera, en esa totalidad de la lucha de clases, no caemos en los distintos tipos de reduccionismo. El reduccionismo etnicista que hace una dicotomía entre etnia y mundo occidental, que en México se expresa con un pensador que se llama Guillermo Bonfil, que ya murió, el México profundo y el México imaginario. Este es un tipo de dicotomía etnicista que muchas veces vemos en los movimientos en donde se privilegia únicamente y que el imperialismo utilizó en Nicaragua decía en ellos el cuarto mundo, ¿no? Decían que había un mundo, ¿cómo se llama?, socialista, capitalista, el subdesarrollo, el cuarto mundo, y en donde decía solo el indio salva al indio. O sea, era un movimiento separatista y que se expresa también en el etnomarxismo, colorea esto con factores como el género, las divisiones entre hombre y mujer, los grupos de edad, y nos hace ver cómo todo esto se entremezcla ya en una lucha de clases en los contextos nacionales, y cómo incluso estas diferencias son utilizadas para explotaciones relativas y preferentes, ¿no? O sea, la mujer siempre va a ganar menos, los obreros de otras nacionalidades van a ser quienes ocupen los puestos más bajos, etc. O sea, reivindicamos meterla en el análisis de clase la etnicidad para poder entender las diferenciaciones que se dan en una sociedad concreta, en un contexto específico de carácter histórico, y en donde se ve cómo estos distintos componentes pueden actuar unidos para luchar contra el capitalismo. Entonces, para nosotros es muy importante no caer en ningún tipo de reduccionismos. Por eso no estamos a favor de un feminismo separatista o de un indianismo que no quiera establecer alianzas, pero también nos manifestamos en contra de lo que son las posiciones proletarizantes y obreristas que tienen un sujeto histórico marcado por la providencia de que ese va a ser quien va a dirigir a la sociedad. No. O sea, para nosotros el sujeto
que va vanguardizando las luchas puede ser muy dinámico, muy cambiante, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea de cómo actualmente quien está realmente dando una lucha como sector, como grupo, como reconocido, contra el neoliberalismo, son los pueblos indígenas, no son los sindicatos, no son los partidos políticos de izquierda. Los que realmente están dando la lucha en el terreno contra todas las manifestaciones de esta forma de acumulación militarizada, necropolítica, etcétera, son los pueblos indígenas. Entonces, venirles a decir a ellos que se someten a una dictadura del proletariado, pues es no seríamos el hazmerreír si actualmente decimos estas cosas, ¿no? Eso es un poco de manera, lo tengo por ahí en un artículo bien estructurado, etcétera, pero de manera un tanto desordenada, lo que nosotros llamamos el etnomarxismo. El etnomarxismo, en otras palabras, es la aplicación del marxismo en una realidad pluriétnica, contradictoria, pluricultural, y en donde nosotros tenemos que tomar conciencia de esa gran diversidad para poder explicar las contradicciones y las formas específicas de acumulación del capital.